Bienvenidos. Está grabando. Lo importante, Paula, que bueno que te acordaste de grabar. Vamos a empezar ahora la clase. Bueno, como saben, ahora vamos a volver a profundizar en los temas de medicina tradicional y en particular en la clase de Paula esta tarde que vamos a tener ahora es sobre salud y la relación de la salud, particularmente en los pueblos indígenas. Y luego más ratito, a las 4 de la tarde, tenemos otra clase con una profesora invitada, que ya nos va a hablar sobre la cultura aymara y su cosmovisión en particular. Y esto pensando cómo poder aproximarnos al mundo aymara y al mundo indígena que hasta acá es cercano a Arica, ¿ya? Entonces la idea es que con ella ya tengamos una primera aproximación a este tema. Uy, Hanna, hace frío, ¿dónde estás tú? Uy, Hanna salió al aire. ¡Qué frío! Sí, pero estás con ese gorrito, como da frío mirarte. Ok, bueno, vamos a empezar ahora. Paula va a presentarnos su clase. Hola de nuevo a todas y todos. Les voy a compartir la presentación, aunque se las envié de todas maneras en PDF, ustedes la pueden mirar. Daniel, voy a primero hablarles sobre el Moodle, ¿sí? Ingresé una carpeta con material para lo que es medicina tradicional, un poco más que una clase. Esto va a ser una conversación el viernes que en la mañana, más tarde les voy a mandar los horarios de los dos grupos y en la tarde las tutorías como estaba planificado. Entonces, para que ustedes puedan revisar ahí, hay una lectura obligatoria y hay materiales de video, también hay unas páginas que pueden revisar. Entonces, eso quería contarles para que ustedes lo puedan mirar en Moodle, que se llama Salud Intercultural y Medicina Aymara. Y está en la carpeta de esta semana, ¿ya? Eso es importante porque van a encontrar bastante información de lo que hoy día vamos a hablar, tanto en mi clase como en la clase de Ana Paola, que viene más tarde, ¿ya? Voy a compartir mi presentación y ahí, Daniel, voy a necesitar que tú me ayudes por si hay preguntas o comentarios, ¿ya? No duden en detener la presentación. Entonces, y voy a poner modo presentación. Bueno, esa es la portada. Los contenidos de hoy vamos a hablar sobre la situación de los pueblos indígenas, pertenecer a un pueblo indígena como un determinante social de la salud, ¿sí? Ya concepto que es, vamos a tener también una visión de la situación de salud de los pueblos indígenas y si alcanzamos, y espero que así sea, vamos a conversar sobre los derechos en salud o los reconocimientos que hay hoy día en derechos en salud de los pueblos indígenas acá en Chile, y del PESPI, que también ustedes ya algo conocen del PESPI por las visitas que tuvieron al CESFAM, ¿sí? El otro día yo les mostré en la clase de género una tabla bastante simple donde ponía los determinantes estructurales de salud y los determinantes intermedios, ¿sí? Acá ustedes pueden ver un marco conceptual más complejo donde uno podría analizar cómo se posiciona, digamos, la pertenencia acá a la etnia, o más bien las relaciones interétnicas, que quiere decir las relaciones de los indígenas con los no indígenas, ¿sí? O al revés, más bien la relación del Estado y de los no indígenas con las poblaciones indígenas. Y no me voy a detener en esto, pero quería más o menos que ustedes vieran como una estructura de una serie de situaciones y contextos en las que está la pertenencia a pueblos indígenas o género, posición socioeconómica, ¿cierto?, que determinan mayor vulnerabilidad y por lo tanto podrían generar mayor daño en la situación de salud de este grupo de población. ¿Y esto cómo lo podemos analizar después con cifras concretas? Nosotros el otro día por la clase de género revisamos la encuesta CACEN, ¿cierto?
yo les contaba que esta es la caracterización socioeconómica que hace Chile, ¿sí? Se hacen cada 2 años, y podemos ver que en la CACEN del 2017, la proporción de población indígena y no indígena en situación de pobreza, vemos que los indígenas representados por la barra azul, ¿cierto? Tanto en el total país como en todas las regiones, ¿cierto? Están en una situación de mayor pobreza que la población no indígena. Si vemos territorios tradicionales como la Araucanía, por ejemplo, vemos que tiene los índices más altos de pobreza del país. Vemos que efectivamente hay una coincidencia con estos territorios tradicionales y Arica acá también que es la excepción, ¿no? Podemos ver la misma representación, pero en este caso las brechas que hay de pobreza en las regiones, ¿sí? Y las brechas acá podemos ver que cada número que supera el 1 está hablando de que hay una inequidad. Entonces, por ejemplo, en Arica, si no me equivoco, ese es 4, hay 40% más de pobreza en población indígena que población no indígena, ¿no? Y acá la situación de la Araucanía es más dramática, donde tenemos un 110% más pobreza concentrada en la población indígena, ¿sí? Y luego también vemos que esta situación se repite tanto en el área de residencia, es decir, las personas indígenas que habitan en el área rural están más empobrecidas que las no indígenas, y lo mismo sucede en el área urbana. Si bien en el área urbana no podríamos decir que hay menor pobreza, igualmente hay una inequidad, es decir, hay más personas que pertenecen a pueblos indígenas en situación de pobreza, ¿sí? Estos tres gráficos o infografías hablan de lo mismo, ¿no? Es una forma de democratizar un poco la información y podríamos decir entonces que en el área rural, por ejemplo, por cada 10 personas indígenas en situación de pobreza hay 18 indígenas viviendo en situación de pobreza, ¿ya? Esa es un poco la idea de la proporción de estos gráficos y estas comparaciones. Y esta situación también tiene que ver con, o sea, se repite tanto en hombres como en mujeres, ¿no? No hay diferencia de género, es decir, que tanto hombres indígenas como mujeres indígenas son más pobres que sus congéneres no indígenas. ¿Sí? Por cada 10 mujeres no indígenas en situación de pobreza, hay 18 mujeres indígenas viviendo en situación de pobreza. Y lo mismo con los hombres, que es un poco mayor, habrían 19 hombres indígenas viviendo en situación de pobreza. Y también a lo largo del ciclo vital esto se mantiene, ¿no? La pobreza en general en la infancia también, en la población general, la pobreza acá se me corrió un poco el gráfico, pero acá dice que la población indígena, la infancia, tiene 70% más pobreza que la población no indígena. ¿Sí? Entonces tenemos acá una interseccionalidad también entre lo que es la infancia y lo que es pertenecer a un pueblo indígena como una población también en mayor riesgo, incluso mayor vulnerabilidad. ¿Sí? Comentaba que las encuestas CACEN se realizan cada 2 años. Y si uno mira esta encuesta, o sea, estos gráficos, uno puede ver que año a año esta comparación entre pobreza entre población indígena o no indígena. Me gustaría saber si hay alguien que le llama la atención algo de este gráfico. Si alguien quisiera decir algo, si hay algo del gráfico de los años, desde el 2006 al 2017. No sé si alguien se quiere aventurar a interpretar lo que está ahí. Daniel, ¿hay alguien interesado? Andrea, pregunta. Sí, estoy un poco confuso sobre la significancia del número al bajo, like 1.6, 1.7, 8. Like, no sé si significa. Ajá. Este punto acá significa la brecha que hay entre las dos poblaciones. ¿Sí? Oh, ¿Ya? Indica la brecha. ¿Hay
¿Hay alguien, además de que quiera quizás preguntar algo respecto a esto? Por ejemplo, ¿qué nos diría estos cuadritos, ¿no? ¿Qué pasa con la brecha entre la población indígena y no indígena? Es interesante que el número de personas indígenas y no indígenas se baja por la pobreza, pero la brecha ha aumentado entre los años. Excelente, muy bien, Tucker. Bueno, Karina también aportaba ahí con el chat que la brecha se mantiene, pero más que se mantiene, como dice Tucker, incluso aumenta, ¿no? A pesar, y acá lo vemos, el gráfico nos muestra que hay un descenso en la pobreza, tanto en la población indígena no indígena, que lo expresó muy bien Tucker, pero efectivamente esta brecha se mantiene igual o incluso aumenta ya en las últimas mediciones, ¿no? En vez de disminuir, o sea, sigue habiendo un 80% más de pobreza concentrada en la población indígena. Y esto obviamente tiene sus consecuencias. Nos hablan respecto a cómo pertenecer a un pueblo indígena también puede configurarse como un determinante social de la salud. Y vemos, por ejemplo, la adscripción al sistema previsional. Ustedes ya bien conocen o han escuchado de FONASA, ¿no? Y vemos que la población indígena tiene un 87% está adscrito al sistema de FONASA, ¿sí? Y acá no vemos la desagregación además por FONASA A, B, C o D, pero por lo menos en estudios que hemos hecho en Arica vemos que también un buen porcentaje, más de la mitad, se concentra en FONASA A, que quiere decir, ¿se acuerdan? Que es al que pueden acceder las personas indigentes o con carencia de recursos, ¿sí? Ya, ok, voy a hablar un poco más lento, perdón. Entonces, repito, vemos que se concentra, ¿cierto?, el sistema previsional en el sistema público, la población indígena, ¿sí? Que sería FONASA. Y no sé si recuerdan que FONASA tiene categorías también de A, B, C y D. Llegó un chat, pero no vi qué decía Daniel. Puse un link para la página de la encuesta Castén. Un enlace. Perdón, perdón, no alcancé a ver lo que decía el chat. Entonces, básicamente decirles que también aquí hay una brecha, ¿no?, entre la población no indígena y la población indígena, donde efectivamente acceden más al sistema público que al sistema privado, ¿cierto?, de ISAPRE, y que en general también en peores condiciones porque están más bien en los tramos A de indigencia, de que es carencia de recursos. Otro indicador, por ejemplo, que podemos encontrar es la malnutrición en niños y niñas, ¿no? Y bueno, hoy día sabemos que en la actualidad este problema es la malnutrición por exceso, ¿no? Y vemos también aquí que hay un tema que sería interesante analizar de los patrones alimentarios que eran tradicionales en los pueblos indígenas y que han ido cambiando porque toda esta situación de que ya hemos hablado respecto a despojo territorial, pero también a pobreza, también hace que las poblaciones migren y cambien sus hábitos tradicionales de vida, entre ellos los hábitos alimenticios. Y vemos acá cómo hay una concentración acá en la malnutrición infantil, en la población indígena. Otro índice que podemos ver es la calidad de la vivienda, ¿sí? Y acá abajo les puse, sintetiza los índices. Saneamiento, el saneamiento se refiere al acceso al agua potable o al alcantarillado, ¿cierto? O a sistemas alternativos para tener esos servicios y al tipo de vivienda, ¿sí? Los materiales del piso, del techo, etcétera. Y vemos acá también que hay una concentración o hay una brecha, ¿no?, entre la calidad y el índice de calidad de la vivienda de los pueblos indígenas. Tenemos que las personas de pueblos indígenas, sus viviendas aceptables están por 10 puntos o casi 12 puntos porcentuales por debajo de la población no indígena, ¿no?
Y lo mismo en viviendas irrecuperables, si bien podría parecer un bajo porcentaje, sí es el doble, digamos, la población indígena la que está en esta situación en comparación a población no indígena, ¿sí? Bueno, y finalmente en la CACEN, bueno, la CACEN mide muchos más indicadores. Yo elegí algunos de estos para poder caracterizar más o menos cuáles son las condiciones en las que viven los pueblos indígenas en Chile. Y también hay un índice interesante, un indicador que es respecto a la discriminación, ¿sí? Y las personas que se sienten haber sido discriminadas en los últimos 12 meses, y uno de las respuestas que concentra mayor, digamos, una de las mayores respuestas, valga la redundancia, ¿cierto? Tiene que ver con pertenecer a un pueblo indígena, ¿sí? Ligado directamente también al nivel socioeconómico, es decir, las personas se han sentido discriminadas en segundo lugar dentro de los primeros lugares, y eso todavía es muy actual, que por tu apellido o por tus rasgos físicos, ¿cierto? Por tu territorio de origen puedes ser discriminado en este país que tiene un complejo como de raza blanca un poco, que lo hemos hablado también en otras clases, también salió esto en la clase de Gema, la clase de Claudia también, ¿no? Cómo se ha ido configurando esta identidad chilena, donde los pueblos indígenas parecieran ser algo negativo, ¿no? Siempre hay una visión de inferioridad respecto a los pueblos indígenas, ¿sí? ¿Cómo se expresan entonces estas determinantes en la salud de los pueblos indígenas? No sé si hizo Gema de determinantes sociales de la salud, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, daba 3 recomendaciones de alguna manera para poder abordar las determinantes sociales de la salud, y una de ellas era medir la magnitud del problema, ¿sí? Analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones. Entonces, en Chile, luego que yo ya les di esta caracterización de los pueblos indígenas y sus condiciones de vida, también se ha hecho un esfuerzo desde salud de poder medir cuál es su condición de salud, cuál es su perfil epidemiológico, ¿sí? Porque el otro día, recuerdan que en el debriefing salió la pregunta respecto a por qué tenemos más identificado, o más bien yo les contaba, cómo hemos identificado más en Arica los casos, por ejemplo, de personas que pertenecen a pueblos indígenas con VIH, ¿sí? Que viven con VIH. Y que también tiene que ver con identificar mejor la población a la que atiende el sistema público de salud, ¿ya? Como en general esa característica o ese dato de identificación, es decir, si pertenece a un pueblo indígena, no se registra o se registra muy poco, el Ministerio de Salud ha hecho una serie de estudios territoriales en distintos servicios de salud, que son los que yo les muestro acá y que ustedes pueden encontrar en la página web del MinSal, del Ministerio de Salud. Están los perfiles epidemiológicos por algunos pueblos, ¿sí? Y las conclusiones, bueno, y también se hizo una comparación de estos perfiles epidemiológicos, y las grandes conclusiones son que existe sobremortalidad en los pueblos indígenas, es decir, que tienen más riesgo de morir por cualquier causa de muerte. También tienen mayor incidencia de enfermedades transmisibles, mayores riesgos también de enfermedades cardiovasculares y neoplasias, es decir, los cánceres. Todas enfermedades que hoy día también son, de las cuales también muere en alta proporción la población no indígena, ¿no? Sin embargo, vemos que los riesgos se concentran en estas poblaciones, y además también llama la atención que los hombres de 20 a 65 años tienen también una mayor incidencia en traumatismo
y también sobre mortalidad en lo que son los traumatismos o causas externas, es decir, accidentes y agresiones principalmente. Y esta tasa de mortalidad la podemos ver en este gráfico, donde si ven estos territorios no son regiones, son servicios de salud que concentran ciertos territorios, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, acá la zona de Chiloé, Reloncaví, Osorno, que es una zona mapuche-huilliche principalmente. Vemos que efectivamente aquí hay una sobremortalidad bastante significativa, ¿no? Casi acá el doble al final tienen doble riesgo de morir por las mismas causas de muerte que la población no indígena. Esto lo podemos ver acá en Arica también. Como les decía acá, incluso acá tenemos 3 veces más riesgo, 4 veces más riesgo. En causas externas, que esto es interesante porque, como les decía, con accidentes y con agresiones muchas veces. Entonces, si uno piensa en los tipos de trabajo, a lo mejor en los que están los pueblos indígenas, tanto en la ruralidad como en la zona urbana, probablemente están expuestos también a trabajo de mayores riesgos también de accidentes laborales, riesgos también de accidentes de tránsito por traslados, ¿no? De las áreas rurales a las áreas urbanas muchas veces. Y también hay registros de agresiones, también el uso y abuso de alcohol. Entonces, hay una concentración también ahí que tiene que ver con las condiciones de vida y las determinantes sociales que hemos visto y los procesos históricos que hemos revisado en la clase pasada también, ¿sí? O más bien esa es la hipótesis de que uno podría pensar por qué se concentran, por ejemplo, las muertes por causas externas en los pueblos indígenas, ¿sí? Y acá tenemos unas brechas igual impresionantes, ¿no? Muy grandes. Y bueno, y acá lo vemos por grupos de edad, ¿sí? Donde también hay brechas en todo el ciclo vital. Y en el adulto mayor es bastante importante la brecha en respecto a las tasas específicas de mortalidad, ¿sí? Por grupos de edad. También aquí hay un dato interesante que tiene que ver con las tasas de suicidio, población indígena y no indígena por grupos de edad. Y bueno, sabemos, o no sé si ustedes saben, y seguramente lo vamos a ver en salud mental, el suicidio es una de las primeras causas de muerte en los jóvenes hoy día en el mundo, ¿no? Existe un aumento que ha sido sostenido en los últimos años respecto a jóvenes que cometen suicidio, pero también vemos que hay una alta concentración en población, en todos los grupos de edad en realidad, donde uno podría medir el suicidio y, claro, hay algunos que son más destacados, como en estas edades, ¿no? Pero entre los 20 y los 40 que concentran más o menos la mayoría de los casos. Y quizás otro cazador, podríamos decir, otro indicador que nos habla de inequidades a veces que son desigualdades injustas, ¿no? Son con la tuberculosis, ¿sí? Porque la tuberculosis está asociada o es una enfermedad directamente relacionada con la pobreza, ¿no? Con las condiciones de vida. Si bien hay personas, no sé, que viven con VIH por su inmunodepresión, pueden tener más riesgo de adquirir tuberculosis, o los adultos mayores. En Chile vemos que la tuberculosis se concentra también en territorios de alta población indígena. Y Arica, en ese caso, que les voy a mostrar después los datos, también tiene alta tasa de tuberculosis, ¿sí? Vemos acá Arica, Tarapacá, que se concentran la población aymara, y vemos también acá que la población mapuche huilliche, acá en las regiones, ¿cierto?,
de los lagos y los ríos también acá, etcétera. Igual es importante tener ojo con el tema de la tuberculosis porque también los esfuerzos sanitarios están siempre concentrados en las enfermedades hoy día no transmisibles, ¿no? Lo que llaman las crónicas, la hipertensión, la diabetes, ¿cierto? En prevenir las muertes por cardiovasculares o por cáncer, etcétera. Sin embargo, los pueblos indígenas siguen concentrando las tasas más altas de mortalidad por enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, la hepatitis, ¿ya? Entonces esto también nos habla de las inequidades que hay, no solo en salud, en acceso a salud, sino también en las condiciones de vida que ya las vimos antes, ¿no? Bueno, y contarle que en Arica, Parinacota se han realizado estos estudios de la situación de salud y tenemos también las mismas conclusiones, ¿no? No voy a ahondar en esto, pero también la situación de pobreza es mayor en la población indígena que en la población no indígena, ¿cierto? También a nivel, digamos, la diferencia por sexo también se concentra, tanto hombres aymara como mujeres aymara son más pobres que los no indígenas de la región, ¿cierto? Por área de residencia, es decir, tanto en el área rural como en el área urbana, también hay mayor, o se concentra la pobreza en la población indígena. Es importante tener también en cuenta esto porque, como les decía la clase pasada, la población rural de Arica, Parinacota, es principalmente aymara. Y no solo las comunas altoandinas, que son Putre, General Lago y Camarones, sino también los valles de Arica, que serían el Valle de Azapa y el Valle de Yuta, concentran alta población aymara, tanto migrante, boliviana, peruana, ¿cierto?, como también población aymara chilena, ¿sí? Y es importante también entonces decir que la pobreza se concentra, ¿no?, en la población aymara en la ruralidad. Entonces, ahí le estaba mandando el link, Daniel, del estudio, se hizo un estudio sobre la situación de salud de la población aymara, como les dije, las conclusiones más o menos fueron las mismas. Entonces, acá pueden ver un gráfico que ha estudiado 3 periodos, del 2001 al 2003, del 2004 al 2009. Y como ven, la población aymara, que está acá en rojo, tiene siempre mayor riesgo, casi el doble de riesgo de morir que la población no aymara, ¿ya?, en los 3 periodos estudiados. Si bien esto pueden parecer datos un poco antiguos, no es fácil hoy día generar con los datos del Ministerio de Salud un perfil epidemiológico de los pueblos indígenas, ¿sí? Porque les insisto, la población no está registrada en los sistemas informáticos con que Salud registra. ¿Recuerdan la clase de Eda Siches? Ella dio uno de las bibliografías complementarias, son los indicadores de salud que procesa el ministerio, y uno puede ver que ahí no hay ninguna información desagregada por pueblo indígena, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si bien estos datos pueden parecer un poco antiguos, nos dan una pista de más o menos cómo se está comportando la salud, y vemos que acá en casi 10 años hay una situación mantenida de sobremortalidad de la población aymara en comparación a la población no aymara de la región, ¿sí? Bueno, y las principales conclusiones, como les decía, que es esta sobremortalidad en todas las causas de muerte, sin distinción de sexo y en todas las etapas del ciclo vital. ¿Qué significa esto? En esos años, cuando se hizo el estudio, el 2013, la principal causa de muerte en la región era cáncer.
segunda era enfermedad del sistema circulatorio, y en pueblos indígenas la tercera causa era causas externas, como yo le decía, accidentes, agresiones, suicidio. Y la cuarta causa, enfermedad del sistema digestivo. En todas estas causas, la población aymara tiene el doble riesgo y en algunas el triple de riesgo de morir. Sin distinción de sexo, como les decía antes, si bien los hombres siempre tienen más riesgo de enfermar o morir, en general, en las poblaciones, si uno ve las relaciones entre aymaras y no aymaras, la brecha entre hombres y mujeres también se mantiene, ¿no? Las mujeres aymaras tienen incluso un poco más de brecha. Y en todo el ciclo vital, ¿no? Otro trazador de inequidades en salud siempre es la mortalidad infantil. Y efectivamente tenemos que en la población aymara se concentra la mortalidad, o hay sobremortalidad infantil en relación a los no aymaras. Y esto en los estudios que yo le mencioné, también incluso en el pueblo mapuche, a veces esto es más grave o más dramático que en la población aymara, ¿sí? Donde tienen casi 3 veces más riesgo los niños mapuche de morir antes del año, ¿ya? Acá vemos un poco las tasas en los dos periodos estudiados, y vemos que los niños antes de un año tienen en un periodo 2 veces más riesgo de morir y en el otro periodo casi el triple de riesgo de morir antes del año. Y lo mismo con los menores de 5 años, ¿sí? Tuberculosis, nuevamente, ¿no? Arica es bien particular porque concentra las tasas más altas, si bien no tiene tanto número de casos. O sea, el promedio está entre 50, 60 casos en el año, ¿ya? Que uno puede decir, bueno, eso no es mucho. Pero claro, en comparación del país muy alto, y además como Arica es frontera de dos países que tienen tasas muy altas de tuberculosis en comparación con Chile, ¿sí? Que son Perú y Bolivia. Sin embargo, cuando uno estudia más en profundidad en Arica la tuberculosis, uno se da cuenta que hay una buena proporción de personas que pertenecen al pueblo aymara y que, como les decía, no cumplen el perfil que generalmente hoy día en el mundo se ve en la tuberculosis, que son personas adultas mayores o personas que viven con VIH o que tienen alguna enfermedad inmunológica. Entonces tenemos que en esta población en un periodo fue 7 veces y otra vez 9 veces mayor la incidencia de tuberculosis, ¿sí? Y la mortalidad, que es aún peor, porque en Chile hoy día nadie debería morir de tuberculosis, porque el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento son gratuitos y universales, ¿sí? Y de hecho en Arica se busca y se pesquisa mucho la tuberculosis, ¿sí? Bueno, las brechas son alarmantes, como dice acá, pensando que son muertes que son evitables, ¿sí? Bueno, lo mismo con la mortalidad infantil. En general en el mundo se dice que más de la mitad de las muertes infantiles son prevenibles, ¿no? Entonces, efectivamente, tienen que ver más bien con las inequidades en el acceso, en las condiciones de vida, más que con condiciones poco favorables biológicas, por así decirlo. Y aquí hay algunos factores que en general ponen en mayor riesgo a la población indígena respecto a la tuberculosis, porque esto es algo que no solo pasa acá en Chile, ¿no? En general en Latinoamérica también se ha visto que los pueblos indígenas tienen tasas más altas de tuberculosis, y esto se asocia a, como ya vimos, condiciones de vida desfavorables, ¿cierto? Hacinamiento, la pobreza, poco acceso a saneamiento, es decir, agua potable, alcantarillado, la migración campo-ciudad, que genera también muchas veces un empobrecimiento de las personas, porque viven muchas veces en condiciones más pobres en las ciudades que a veces en la misma ruralidad. También tienen un modelo de salud y enfermedad distinto que a veces puede generar algunas barreras culturales o algunos problemas para entender los tratamientos, entender el diagnóstico o
incluso ir a tiempo a consultar, ¿no? Vemos que la población aymara en general consulta muy tarde, cuando está muy enferma, y no solo en la tuberculosis, en otros temas. Tienen, al parecer, también una tolerancia al dolor mucho más fuerte. En algún momento se estaba haciendo un proyecto ISP, ¿cierto, Daniel?, respecto a la tolerancia al dolor de pacientes en la unidad de cuidados paliativos, ¿ya? Cuando ya las personas están terminales, una médico se dio cuenta que los pacientes efectivamente tenían mucha más tolerancia al dolor que pacientes no indígenas, por ejemplo. Y bueno, y esto mismo, que la falta de adecuación cultural de los servicios hace que muchas veces las personas no lleguen a las consultas de manera oportuna, ¿ya? Y es importante tener en cuenta o hacer este análisis epidemiológico respecto a la tuberculosis y la población aymara, porque las estrategias debieran ser también diferenciadas y pertinentes, ¿no? Para poder abordar este tema de otra manera, porque si bien el tratamiento actual de la tuberculosis ha demostrado ser muy efectivo, que es un tratamiento, no sé si ustedes saben, pero es bien policial. O sea, la persona tiene que ir todos los días al CESFAM a tomar el medicamento, o si no va, lo van a buscar a su casa para darle el medicamento. Hoy día es una terapia más amable, que son 4 medicamentos al día, si no me equivoco. Los 2 primeros meses son todos los días, pero antes eran 19 medicamentos al día, era una cosa realmente terrible. Pero a pesar de eso, la población aymara sigue enfermando más y sigue muriendo más de tuberculosis. Vemos que 4 de cada 10 casos ocurren en menores de 30 años, es decir, población joven. Más del 70% de los casos nuevos para el grupo de edades, o sea, de menores de 30 años, son aymaras, y solo un 13,7% ocurrió en mayores de 65 años. ¿Sí? Bueno, y la otra gran problema de salud pública, que ya lo hemos estado conversando en diferentes instancias del programa, es el VIH. Ya ustedes ya lo saben, han visto videos, tuvieron las clases y algo conversamos incluso en el debriefing, ¿no? Efectivamente, la población aymara, en este estudio, al menos 3 de cada 10 muertes por VIH en este periodo fueron personas aymaras, ¿ya? Lo cual yo le decía es relativamente coherente con el porcentaje de población regional, que es más o menos 30%, ¿no? Pero tienen más riesgo de morir en los 2 periodos analizados, ¿sí? Casi el doble de riesgo en ambos periodos. Esto, bueno, si bien no está muy estudiado, uno podría pensar que varios factores entre barreras culturales, pero también cómo pertenecer a un pueblo indígena nuevamente te deja lejos del acceso a la información o al testeo o incluso cómo la sexualidad siempre ha sido un tema más bien tabú para trabajar con las poblaciones indígenas. No es tampoco tan fácil abordar los temas sexuales con grupos de pueblos indígenas. Bueno, y otro dato interesante fue que en muy poco tiempo también la mortalidad en mujeres aymara por VIH aumentó, pero como en un 200%. ¿Sí? 300. No, se triplicó, no se duplicó, se triplicó. ¿Sí? Y esto es muy preocupante porque efectivamente Arica tiene las tasas más altas, por tanto, mujeres tenemos más riesgo en general de adquirir el VIH o de morir por VIH, ¿sí? Pero además las mujeres aymaras están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿sí? Porque efectivamente y probablemente tienen menos acceso todavía a información que las mujeres en general. ¿Sí? Y hay otro estudio en Arica que habla de que también las mujeres en general que han adquirido VIH en la región son mujeres que han adquirido el VIH en sus casas, es decir, que su conducta de riesgo fue tener relaciones sin condón con su marido o con su pareja estable con la cual vivía. Por lo tanto, es muy complejo
pensar en la percepción de riesgo frente al VIH de las mujeres en general y de las mujeres aymara en particular. ¿Sí? Y bueno, Roxana el otro día les habló que era el 14%, acá yo les muestro un gráfico de varios años respecto a las notificaciones, y básicamente, si bien más o menos uno podría decir que hay un promedio de un 15% en los últimos 5 años, el dato de Roxana debe ser del año 2019, es interesante ver también que hay una mayor diversidad en los casos y en el reconocimiento, que yo creo que tiene que ver con lo que les decía, que es identificar la pertenencia o la identidad de las personas en los registros de salud, ¿sí? Para poder tener un perfil epidemiológico más acertado y pensar en estrategias diferenciadas. ¿Ya? Veo que me queda poco tiempo y todavía no he pasado a la otra parte de la presentación. Pero igual me gustaría detenerme y saber si hasta el momento acá hay preguntas, comentarios. ¿No? Ana quiere preguntar algo. Sí. Sobre el tratamiento de tuberculosis, dijiste que una persona necesita ir a CESFAM todos los días, ¿sí? Pero en los casos de personas indígenas que no viven cerca de los CISPAM, ¿qué es la solución por eso? Bien, excelente pregunta. Dos cosas. Primero, en general los casos de tuberculosis en Arica se concentran en Arica, en la ciudad de Arica. ¿Ya? No tenemos en las comunas altoandinas. ¿Ya? Y esto para mí tiene que ver con que la gente que ha migrado del campo muchas veces vive en peores condiciones, más hacinamiento, menos ventilación en la ciudad que en el campo. ¿Ya? Pero más allá de eso, en general la gente, como la mayoría que vive en Arica, tiene acceso a los CEFAM relativamente fácil, ¿ya? Y si no, el equipo de tuberculosis van a las casas de las personas cuando las personas no pueden asistir al CEFAM. Por ejemplo, el caso de una persona postrada incluso. ¿Sí? Es el CEFAM los busca. Si una persona falta un día, van a ir a su casa a buscarlo, porque la idea es garantizar que el tratamiento, al menos los 2 primeros meses, tiene que ser todos los días. Entonces, por eso es muy policial, porque la gente se cansa, inevitablemente se cansa. Para las personas que están en el área rural, en Azapa específicamente, hay rondas médicas. Quiere decir que los equipos de salud van a las localidades que están más alejadas y que no tienen locomoción. Entonces, en general, si la persona está diagnosticada y ya la tienen identificada, hay ayudas, digamos, como para poder llegar a esa persona y que la persona tome el tratamiento. Se hacen todas estas medidas y puedo garantizar que es así, porque efectivamente la tuberculosis es muy contagiosa. Entonces, la idea es que una vez que se identifica el caso, se hace un estudio de contactos de la familia, al tiro el tratamiento, a la persona se le persigue prácticamente. Entonces, igualmente en el área rural hay un cuidado y se destinan recursos en este sentido, vehículos, autos para ir a ver. Igual pueden anotar sus preguntas y las mandan el lunes en el debriefing. Podemos mirar algunas cosas a lo mejor que no hayan quedado quizás tan claras, ¿ya? Voy a pasar a ¿por qué quiero pasar a la siguiente parte? Porque toda esta situación que vemos que es bastante desfavorable es evidentemente que hay una incoherencia con los derechos que hoy día tienen reconocidos los pueblos indígenas, ¿no? Y entre ellos los derechos a la salud. El derecho a la salud es un derecho humano también, ¿no? Reconocido. Entonces, esto no me voy a detener, pero ustedes ya tienen
la Declaración de las Naciones Unidas y tienen el Convenio 169, ¿sí? Que establece unos artículos respecto a los derechos en salud de los pueblos indígenas. Muy resumidamente, decirles que, en el fondo, estos derechos hablan de el derecho a las propias medicinas tradicionales de los pueblos, pero también acceder al sistema oficial de salud y poder acceder al nivel más alto, acá, ¿cierto? Al nivel más alto posible de salud física y mental, ¿no? Que es en el fondo el derecho humano a la salud, ¿sí? Y también la participación, que es un elemento que siempre está presente en estos instrumentos internacionales de derechos humanos, donde la participación en los planes de desarrollo o en los programas de salud o incluso en administrar ellos mismos los sistemas de salud, es un derecho reconocido en estos instrumentos. Entonces, en base a esto, y la ley indígena, que si bien no reconoce el derecho a la salud propiamente tal, sí reconoce el derecho a sus propias culturas, ¿cierto? Y a sus propias manifestaciones culturales, entiende que sus sistemas médicos también debieran estar protegidos y garantizados. Y en salud se han hecho algunos esfuerzos por reglamentar o por dar alguna validez jurídica a este derecho a la salud, ¿sí? Acá hay unas leyes que en todas ellas se menciona que los servicios de salud, sobre todo en territorios de alta concentración indígena, deben incorporar el enfoque intercultural en sus acciones. Hay una norma también el año 2006, que es la interculturalidad de los servicios de salud, que les da ciertas indicaciones a los servicios para incorporar la interculturalidad. Y el año 2012 es quizás el hito legislativo más importante, donde se reconoce en la ley que regula los derechos y deberes de las personas en salud. Es importante esta ley porque también acá en esta ley están la privacidad, ¿cierto? Y el derecho a la intimidad de los pacientes. Y en esta ley, desde el 2012, se reconoce el derecho a una atención de salud con pertinencia cultural, ¿ya? Esta ley fue conocida más popularmente como la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Y reconoce en este artículo 7 el derecho a una atención de salud con pertinencia intercultural, habla de un modelo de salud intercultural, del reconocimiento de los sistemas médicos indígenas, facilitadores interculturales, señalización en idioma del pueblo originario y asistencia religiosa de la cultura. ¿Ya? Ahora, si bien este reconocimiento viene recién el año 2012, ustedes el PESPI, que conocieron algo del PESPI en la visita al CESFAM, es un programa que viene ya desde hace 20 años en el Ministerio de Salud y en distintos territorios, ¿sí? Y un poco nace más bien de la necesidad en algunos territorios de poder intermediar, tener una mediación entre la atención de salud de los pueblos indígenas en el sistema público de salud, ¿sí? Las primeras iniciativas se dieron con los facilitadores interculturales, que básicamente eran facilitadores lingüísticos, ¿no? Que hacían traducciones tanto del equipo de salud, del médico al paciente, como del paciente indígena al médico, para que pudieran garantizar una mejor atención, más asertividad en los diagnósticos y también en los tratamientos, ¿sí? Bueno, y este programa se empezó a articular poco a poco en distintos territorios y el año 2000 se formaliza como un programa ya del Ministerio de Salud, ¿ya? Sé que me queda poquito, acá vemos 3 componentes estratégicos, que es equidad, enfoque intercultural y participación indígena.
Esto, ustedes leyeron la orientación, o se supone que leyeron las orientaciones técnicas del PESPI, donde ustedes pueden encontrar las definiciones de estos conceptos. Ya no me voy a detener en esto. Y me salté un poco antes también la política pública de salud y pueblos indígenas, que también se basa en estos conceptos, ¿ya? Y que también está en la bibliografía complementaria del Moodle. Bueno, acá está la señora Fausta y la señora Luisa, que lamentablemente ustedes no las pudieron conocer, pero la van a ver en los videos que les puse para la carpeta del sistema de salud intercultural. El PESPI hoy día está en los 29 servicios de salud del país, ¿ya? Distribuido en 181 comunas de las 16 regiones, es decir, en todo el territorio nacional está el programa con diferentes niveles de intervención. En cada región o en cada servicio, más bien, hay un coordinador o un encargado o encargada del programa, y en total hay 132 facilitadoras y facilitadores interculturales en distintos centros de salud del país, ya tanto CESFAM, costas rurales como hospitales, ¿ya? Y además están las prestaciones que hacen los mismos médicos indígenas, ¿no? O los sanadores indígenas. En general, en los distintos territorios hay ciertos especialistas que se han ido rescatando y que también hacen atenciones de sus propias enfermedades y de sus propios diagnósticos, ¿sí? En Arica, específicamente, están los facilitadores interculturales, están en el Hospital de Arica, en los SFAM, en la posta de Bisbiri y en Putre también hay un facilitador intercultural. Hay atención de los terapeutas indígenas, hay algunos materiales como una guía de gestación con pertinencia cultural, está el programa Como en Casa, Utan Sanjan Usuña, que también van a ver unos videos en la carpeta que les armé de Moodle. La entrega de la placenta, que si bien se entrega a todas las mujeres, tanto indígenas como no indígenas, es una lucha que ganaron las mujeres indígenas con el Ministerio de Salud, donde la placenta era un residuo hospitalario y hoy día las mujeres tienen derecho a poder recuperar su placenta, ¿sí? Y poder llevarse. Y además hay una casa de acogida que se llama Utama, o tu casa, estas son palabras aymara, donde personas del área rural, principalmente mujeres gestantes, pueden llegar ahí a esperar su parto y después pasar su primera semana de puerperio, ¿sí? O personas del área rural, principalmente personas aymara también, que están en cuidados paliativos, por ejemplo, hacen uso de esta casa de acogida. ¿Ya? Bueno, en los videos van a ver, acá está don Teófilo, que es Yatiri el que sabe, el que se conecta con los ancestros, lee la hoja de coca. Así, si uno pudiera buscar un sinónimo en lo que uno pensaría de un chamán, ¿no? Es un ser, es una autoridad espiritual, además del pueblo aymara, pero está muy ligado a lo que es la salud, porque es el que hace la ceremonia, ¿sí? Está ligado a la parte de salud, pero a la parte espiritual más bien de la salud. Aquí está la señora Julia y la señora Luisa, ella es partera, es usuyiri, van a ver una entrevista de ella trabaja en Arica y es una de las personas que entra al parto aymara, y la señora Luisa es colliri de Putre. Y acá está la señora, se me olvidó su nombre, pero ella no está hoy día en el sistema, pero ella hacía también era colliri, partera, hacía masaje. Y ahí tienen un poco más de detalle de por ejemplo, las rondas médicas, como cuántos especialistas tiene cada comuna. Quizá algo interesante sí de contarles que en general, para reconocer que una persona tiene alguna de estas especialidades médicas, vamos a llamarle, ¿no? Algunos de estos sanadores, el yatiri, el colliri, usuyiri, que son las principales especialidades que hay en el mundo aymara,
la validación es la misma comunidad, ¿no? La comunidad dice si una persona ha sanado a otras personas, ¿no? El reconocimiento comunitario el que hace que una persona sea un sanador, ¿ya? A diferencia de los médicos de nuestro sistema occidental que tienen que ir a la universidad, ¿cierto? Y tener un reconocimiento, un título universitario, ¿no? Bueno, acá hay algunos detalles de las atenciones que hay en los diferentes centros de salud de Putre, de los facilitadores interculturales también. Y bueno, y acá está la modificación de la normativa respecto a la entrega de la placenta. ¿Ya? No me voy a detener mucho en esto porque si a alguien le interesa más, puede buscar la información, está aquí. Hay algunos ciertos requisitos. Y esto ya desde el 2017, ¿cierto? Ya se empezó a hacer efectivo la entrega de la placenta. Y bueno, y hay algunos significados que podemos después volver a revisarlos si quieren el viernes cuando veamos un poco lo que es la salud intercultural y algunas de las cosas que pudieron ver en los videos o en las lecturas. ¿Ya? Ya, esta información solo para que usted la puse un poco porque les hablé de ello, porque es importante identificar la variable en los registros de salud, la variable pertenencia a pueblos indígenas, y básicamente tiene que ver con poder producir información epidemiológica desagregada y con esto poder, no sé si ustedes saben, pero los que estudian salud probablemente sabrán que en salud se trabaja basado en la evidencia, ¿no? Por eso es muy importante tener perfiles epidemiológicos e información desagregada. En general, los países el nivel de reconocimiento llega hasta los censos. Tenemos nosotros la caracterización socioeconómica también desagregada, pero salud todavía estamos lejos un poco de avanzar en eso. Y por eso también ustedes vieron algunos videos respecto a esto, ¿no? En los videos que yo le mandé para esta clase, ¿sí? Para la otra clase, ya no me acuerdo si para esta clase les mandé estos videos. Es un deber del Estado garantizar los derechos de los pueblos indígenas. El derecho a la información y el derecho a la salud también es un derecho que tienen los pueblos indígenas. Y en este sentido, visibilizar su situación de salud también es algo muy relevante. ¿Sí? Y otras actividades que se hacen en salud, pero que no hace el PESPI, porque también ustedes escucharon que estaban los servicios de salud, pero también están las secretarías regionales ministeriales que también tienen algunas acciones con pueblos indígenas de promoción y prevención principalmente, y por supuesto el tema VIH y tuberculosis siempre está presente, entonces hay algunas estrategias de formar monitores comunitarios para poder hacer educación en sus propias organizaciones, ¿sí? Y lo otro que hacíamos bastante, porque esto yo, como ven, hacíamos bastante y siguen haciendo, digamos, y esto lo hacen varias organizaciones de salud, es decir, los SFAM, Seremi de Salud, Servicio de Salud, se organizan y van a territorios rurales y ahí también lo que se trata de hacer es pesquisa en tuberculosis, en VIH, y llegar con otros bienes de salud como vacunas, por ejemplo, u otros que, por ejemplo, insumos dentales, ¿cierto? Educación dental, que muchas veces los lugares rurales, esto es el Valle de Azapa, no llegan, ¿sí? Y eso sería la presentación. Les pido disculpas si no hubo mucho espacio para el diálogo, pero es harta información. Pero espero que, bueno, ahora le voy a dar el pase para las preguntas, pero de todas maneras, como le dije el viernes, también vamos a continuar de alguna manera con este tema, con los nuevos videos y material que van a revisar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, comentario, duda, reclamo, también acepto. Concentrados. Silencio. Lina dice, Total. ok. Sí,
Bueno, yo quería aportar a lo que plantea Paula, que Sí. que bien por ustedes ahora puedan, como dice Paula, revisar los videos que ha subido en el Moodle, porque eso claramente va a complementar estos elementos que presentó Paula ahora y también la clase del lunes y también la clase que viene ahora, que va a ser la clase sobre el mundo Aymara. Es como tratar de llegar a este mundo desde mucho video y mucha información. Como plantea Paula, también hay algunas personas que aparecieron en esta presentación que participan en el video y que ustedes van a poder conocer su trabajo como médicos indígenas. Así que eso va a ser bien importante que ustedes puedan revisar esos videos para que ya el viernes podamos conversar y seguir enriqueciendo los sistemas médicos y el mundo aymara que estamos ingresando ahora. No sé si tienen algún comentario, preguntas o quejas, sugerencias. Mucho gráfico, yo sé, siempre me dice lo mismo, mucho gráfico, lo sé. Pero a veces los gráficos es más visible la brecha que cuando uno lo dice nomás. Por eso yo a veces, como decía Gema, los números sirven si uno los puede analizar y le ayudan un poco a mirar, por ejemplo, en este caso, las desigualdades, ¿no? Yo creo que la clase de la Ana Paula va a ser más entretenida porque va a ser de cultura aymara propiamente tal. Entonces van a estar más, yo creo que les va a gustar también. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios. ¿Estamos? Ya, nos vemos entonces a las 4. Paramos un ratito y a las 4 nos vemos de nuevo. ¿Sí? No te escucho. Es que apagué el micrófono. Oye, apaga la grabación. Ya. Sí parece que la paré, ¿no? Ah, no.